Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 2t por el coseno hiperbólico de 5t por Euler elevado a la menos 6t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 2t por el coseno hiperbólico de 5t por Euler elevado a la menos 6t. Básicamente esto es lo que nos toca hallar. Transformar el Laplace de menos 2t por el coseno hiperbólico de 5t por Euler elevado a la menos 6t. Aquí tenemos menos 2, recuerden que menos 2 es una constante, por lo tanto estamos frente a la transformada de Laplace de una constante por toda una función. Esto nos hace recordar al segundo teorema o segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. La segunda propiedad de linealidad dice en general que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de A siendo A una constante por una función en general f de t, esto es igual a esta constante A por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. En general esta es la segunda propiedad de linealidad, vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a menos 2 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 5t por Euler elevado a la menos 6t. Podemos observar que estamos aplicando la segunda propiedad de linealidad de manera detallada paso a paso. ¿Qué observamos? Nos toca hallar ahora la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 5t por Euler a la menos 6t. Esto nos hace recordar al teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El teorema de la derivada dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general f de t, esto es igual a menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada ya demostrado en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual menos 2 que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, sería menos la derivada con respecto a s de qué, de la transformada de Laplace de dicha función. En este caso la función es del coseno hiperbólico de 5t
por Euler elevado a la menos 6t. Euler elevado a la menos 6t. Y hemos aplicado el teorema de la derivada. Nos toca hallar ahora la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 5t por Euler a la menos 6t. Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. Este primer teorema de traslación dice así. Dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto es igual a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s, ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso en particular nos tocaría hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 5t. Para hallar esa transformada de Laplace debemos de recordar el siguiente teorema que ya demostramos en general en videos anteriores. Dice que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de at en general es igual a s sobre s al cuadrado menos a al cuadrado, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno hiperbólico. En nuestro caso el a viene siendo el 5. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual, aquí tenemos producto de signo iguales, menos por menos nos da más, simplemente queda 2, que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico, quedaría entonces en el numerador como s sobre s al cuadrado menos a al cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado. Podemos cerrar nuestro paréntesis. Vea que ya hallamos la transformada de Laplace de la función. ¿Qué función? La función coseno hiperbólico de at. Tal cual como nos lo dice el ejercicio, ahora aplicamos la traslación para que la función pase de f de s a f de s menos a, donde a es el coeficiente, la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso el a sería menos 6. Entonces aplicamos la traslación y decimos entonces que donde s se traslada o se desplaza a s menos 6, sería menos 6. Lo encerramos entre paréntesis para posteriormente proceder a desarrollar las operaciones indicadas. Bueno, aquí tenemos en el denominador el 5 elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar ese segundo término del denominador, ya que lo tenemos expresado en términos de potencia. Vamos a desarrollarlo y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a 2 que multiplica a la derivada con respecto a s de, aquí tendríamos s al cuadrado menos 5 al cuadrado es 25. En el numerador queda tal cual el s. Cerramos paréntesis, donde s se traslada o se desplaza a s,
observemos que tenemos menos por menos, tenemos productos de signos iguales. Recordemos que de acuerdo a la ley de los signos, el producto de signos iguales nos da positivo, nos queda por lo tanto S más 6. Bueno, ¿qué observamos ahora? Que a partir de este punto ya nosotros podemos proceder a aplicar lo que es la traslación, para que la función pase de f de s a f de s menos a. Entonces, quiere decir esto que donde tengamos s, lo vamos a reemplazar por s más 6. Esa sería la traslación. Entonces procedemos y decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a 2 que multiplica a la derivada con respecto a s de, en el denominador tendríamos s más 6 al cuadrado menos 25 y el numerador sería s más 6. Escribimos de último el numerador con tal de buscar la forma que quede lo más centralizado posible. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un cociente donde el primer término del denominador pueden observar que es un binomio al cuadrado. Vamos a darle solución al desarrollo de ese binomio al cuadrado, y para darle solución debemos de recordar cómo se desarrolla un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental vista ya en el bachillerato. En el álgebra elemental teníamos que cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto va a ser igual al cuadrado del primer término más dos veces ese primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Este es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad de acuerdo a lo visto. Por lo tanto tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a 2 que multiplica a la derivada con respecto a este de, tenemos la elongación de la línea divisoria, y haciéndolo paso a paso sería s al cuadrado menos, aquí sería más 2 que multiplica a s por 6 más 6 al cuadrado menos el segundo término del denominador que es 25 sobre en el numerador quedaría s más 6. De esta forma ya tenemos lo que es la solución de ese binomio al cuadrado, aplicando este desarrollo. Aquí tenemos algunas operaciones indicadas. Vamos a resolverla y a reducir términos semejantes. Procedemos entonces. Nos quedaría que f de s es igual a 2 que multiplica a la derivada con respecto a s de, quedaría en el denominador s al cuadrado más 2 por 6 daría 12. 12 que 12s. 12s más 6 al cuadrado es 36 menos 25. En el numerador queda tal cual como s más 6. Bueno, vamos a proceder a particionar aquí el tablero. Todavía podemos aquí desarrollar algunas operaciones indicadas, inclusive la podemos desarrollar aquí. Aquí nosotros observamos que tendríamos 36 menos 25. 36 menos 25. Esto nos daría 11. Lo podemos hacer aquí enseguida para economizarnos un pequeño espacio. Entonces decíamos que es 36 menos 25.
6 menos 5, 1. Y 3 menos 2, 1. Daría 11. 11 positivo. Entonces lo hacemos así paso a paso y desarrollamos un paso un poquitico más rápido. Aquí ya particionamos el tablero y observamos que nos queda. ¿Qué nos queda? Nos queda un cociente. Hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar la regla que nos permite hallar esa derivada de acuerdo al cálculo diferencial. En cálculo diferencial teníamos que, cuando nosotros tenemos en general la derivada con respecto a x de un numerador u sobre un denominador ue, esto es igual al denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad a dicha regla de derivación y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual. Aquí tendríamos 2 que multiplica. Ponemos la línea divisoria. Que multiplica. Aplicando la regla de derivación sería el denominador. El denominador sería s al cuadrado más 12s más 12s más 11. Denominador por la derivada, en este caso con respecto a s del numerador, que es s más 6, s más 6 menos ese numerador que es s más 6, que multiplica a la derivada con respecto a s del numerador, que es s cuadrado más 12s más 12s más 11 más 11. Bueno. Sobre el denominador al cuadrado, que sería s cuadrado más 12s más 11. Toda esta expresión al cuadrado. Ya que estamos haciendo en lo posible de manera detallada, paso a paso, nuestro ejercicio. Vamos a particionar allá la parte superior derecha del tablero, porque vemos que como se han tratado de unir estos espacios, vamos a evitar margen de confusión alguna. Quedó extraña la división, pero toca. F de S es igual a 2 que multiplica. Vamos a poner nuestra línea divisoria bastante elongada y decimos, aquí tenemos un trinomio que es s al cuadrado más 12s más 11 multiplicado por la derivada de una variable con respecto a ella misma. La regla que nos permite hallar la derivada de una variable con respecto a ella misma es la siguiente. Allá en cálculo diferencial teníamos que la derivada en general con respecto a x de x es igual a 1. Y además tenemos que la regla para derivar una constante en cálculo diferencial decíamos lo siguiente. La derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a esas dos reglas de derivación. Por lo tanto, nos quedaría derivada de una variable con respecto a ella misma, 1.
derivada de una constante 0, 1 más 0, menos s más 6. Y luego tendríamos la derivada de s cuadrado, que es s cuadrado una potencia. La regla que nos permite hallar la derivada de una potencia es la siguiente. Allá en cálculo diferencial teníamos que la derivada con respecto a x de a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1. Por lo tanto, derivada de s cuadrado sería 2s más la derivada de 2s es la derivada de una constante por una variable. Esta regla en cálculo diferencial dice lo siguiente, que la derivada con respecto a x de una constante c por una variable x es igual a esta constante c por la derivada con respecto a x de dicha variable x. Por lo tanto, nos quedaría derivada de 12 sería 12 por la derivada de s con respecto a s, que es 1. 12 por 1 simplemente 12. Más la derivada de 11, y 11 es una constante, derivada de una constante es 0. Podemos cerrar y ponemos nuestro denominador tal cual, como s cuadrado más 12s más 11, toda esta expresión al cuadrado. Vamos a desarrollar las operaciones indicadas en el numerador y quedaría lo siguiente. F de s es igual a 2 que multiplica, voy a poner la línea divisoria tal cual, sería 1 más 0 sería 1, y 1 por todo el trinomio queda el trinomio tal cual, como s al cuadrado más 12s más 11 menos s más 6, s más 6, que multiplica a 2s más 12 más 0, simplemente 12. Y tendríamos como denominador s al cuadrado más 12s más 11, todo esto al cuadrado. ¿Qué observamos ahora en el numerador? Tenemos un producto de dos binomios. Vamos a desarrollar el producto de esos dos binomios. Y tendríamos lo siguiente. F de s es igual a 2 que multiplica, vamos a la línea divisoria, quedaría en el numerador s al cuadrado más 12s más 11 menos s por 2s sería 2s al cuadrado más s por 12, 12s más, por más no da más, 6 por 2 da 12, 12 que 12s, luego más por más da más, 6 por 12 serían 72. Cerramos y cerramos acá. Ponemos el mismo denominador, que es s al cuadrado más 12s más 11, toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda en el numerador reducir términos semejantes y aplicar la respectiva ley de los signos, dado que el signo negativo antepone el paréntesis y afecta todo lo que está dentro. Por lo tanto, tendríamos que f de s es igual a 2 que multiplica, vamos a poner nuestra línea divisoria, y quedaría s al cuadrado más 12s
más 11 menos 2s cuadrado. Luego tendríamos 12s más 12s sería 24s positivo afectado por el signo negativo, quedaría menos 24s. Y por último tendríamos más, por menos nos da menos 72. Podemos cerrar nuestro paréntesis mayor y poner el denominador tal cual. S cuadrado más 12s más 11, toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué nos queda? Podemos seguir reduciendo términos semejantes en el numerador. Tendríamos lo siguiente: f de s es igual a 2 que multiplica, pongamos la línea divisoria y nos quedaría s cuadrado menos 2s cuadrado, quedaría simplemente menos s al cuadrado. Luego tendríamos acá 12s positivo menos 24s, quedaría menos 12s. Ya terminamos con la s cuadrado, con las s, y nos quedaron los términos independientes. Aquí tendríamos 11 positivo menos 72, eso sería menos, aquí sería 72 menos 11. Simplemente decimos 2 menos 1, 1, y 7 menos 1, ahí serían 61, menos 61, haciendo todo al detalle paso a paso. Y el denominador quedaría tal cual como s al cuadrado más 12s más 11, todo esto al cuadrado. Vamos a borrar las operaciones auxiliares, ya no se hace necesario tenerlas presentes, y podemos proceder a borrar esta línea también, que es demasiado larga. Vamos a borrar, cerramos aquí. Observamos que podemos ahora factorizar el signo negativo en el numerador y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual, pongamos la línea divisoria, quedaría menos, vamos a mejorar esto aquí, sería feo, ay Dios mío, no feo eso ahí. F de S es igual, vamos a poner la línea divisoria, y quedaría, sacando factor común el signo negativo, quedaría menos 2 que multiplica a s cuadrado más 12s más 61. Esto en el numerador, y el denominador quedaría como s al cuadrado más 12s más 11, todo esto al cuadrado. Vamos a subrayar todo esto en una cuadrícula rectangular, como es nuestra costumbre, para resaltar dicho resultado. Y nos quedó menos 2 que multiplica a s cuadrado más 12s más 61 sobre s cuadrado más 12s más 11 al cuadrado. Ese es el resultado de nuestro ejercicio, ya que es un ejercicio que hemos tratado de hacer de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, la llevamos a cabo con el fin de que quede el proceso detallado
y que le sea sencillo a cualquier estudiante que está en el proceso de aprendizaje lograr entender todos los procesos. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesario traer a colación en el momento oportuno para ir justificando los respectivos pasos. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.